todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo que, como no podía ser de otra manera si estamos empezando julio, va a tratar sobre Julio sin plástico. Mira que todos estos años he estado creando contenido en EcoGuilty siguiendo esta iniciativa de Julio sin plástico. Hemos estado a tope con eso de reducir el uso del plástico en nuestro día a día, pero es que este año no me veía yo tirando por ahí. Antes de nada, un inciso, por si alguien no sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué es esto de Julio sin plástico o Plastic Free July? Es una iniciativa que comenzó allá por el 2011 en Australia, con el objetivo de concienciar sobre la problemática del plástico e invitarnos a reducir el uso del plástico, especialmente de los plásticos de usar y tirar, durante todo el mes de julio. Obviamente con el objetivo de que todos estos cambios se conviertan en hábitos y vayan más allá del mes de julio. ¿Y por qué me ha dado este año por hatear una iniciativa con tan buena pinta y en la que he participado todos los años desde que existe EcoGuilty? Pues porque cuando me puse a preparar el contenido de este mes, de julio, con la idea de participar de nuevo en la iniciativa de Plastic Free July, no me sentía a gusto centrando el foco en las acciones individuales, que es lo que se suele hacer durante este mes. Ya me paso el resto del año hablando de infinidad de cosas que podemos hacer en nuestro día a día para llevar un estilo de vida más sostenible, pasando por supuesto por generar menos residuos, de plástico o de cualquier otro material. Siento que ahora en julio tenemos en nuestras manos una iniciativa muy potente, que llega a muchísima gente, pero que no estamos siendo capaces de explotar todo su potencial. La problemática del plástico es tan grave que si solamente hablamos de las acciones que podemos hacer cada uno en nuestro día a día, siento que estamos solamente rascando la superficie del problema. Y ojo, con esto no quiero decir que las acciones individuales no sirvan para nada, no sean necesarias o no sean importantes. Todo lo contrario. Las acciones individuales son básicas, son clave para generar ese cambio sistémico que necesitamos en esta nuestra querida sociedad. Así que bueno, al rollo. Este año he decidido participar en Julio sin plástico, pero desde otra perspectiva. El año pasado empezamos haciendo una auditoría de basura, dimos tips sobre cómo reducir, dimos alternativas reutilizables. Este año no voy a ir por ahí para nada. Este año quiero tratar de concienciar sobre la problemática tan grave del plástico que tenemos en nuestro medio ambiente, sin echarnos la responsabilidad de resolver este problema casi en exclusiva al consumidor final. Porque nosotros, CEOs de multinacionales, no os sintáis incluidos en este nosotros. No somos los responsables de que el plástico se utilice como se utiliza en nuestra sociedad. Y para que entendáis mejor por qué me siento así y por qué veo necesario hacer un Julio sin plástico un poquito diferente, vamos a ver de verdad cuál es el problema al que nos estamos enfrentando con el tema del plástico. Mirad, os voy a enseñar una gráfica de World in Data. ¡Qué maravilla de página web, por favor! En esta gráfica vemos la cantidad de plástico que se ha ido produciendo en el planeta cada año desde 1950. Y para mí lo más preocupante no es que cada año hayamos fabricado más plástico, aunque obviamente no es un buen dato tampoco. A mí lo que más me raya es que la tendencia va en aumento. No tendemos a fabricar menos plástico, tendemos a fabricar más. En la década de los 2000 la producción de plástico aumentó un 43%, pero en la década de los 2010 aumentó un 58%. Pero esto no acaba aquí. Uno de los problemas que tienen los plásticos, o una ventaja, según se mire, es su durabilidad. Son un tipo de materiales que una vez los fabricamos no nos libramos de ellos tan fácilmente. Se quedan aquí dando por saco años y años. Entonces no podemos mirar solamente lo que producimos cada año. Tenemos que mirar todo el plástico que se ha ido acumulando año tras año. Para que me entendáis, si en 1950 yo fabriqué 2 millones de toneladas de plástico y en 1951 fabriqué otros 2 millones de toneladas de plástico, a principios de 1952 lo que yo tengo en el planeta Tierra son 4 millones de toneladas de plástico. Y esto es lo que nos muestra precisamente esta gráfica, que en 2019 ya íbamos por 9 billones, con B de burro, de los americanos, y medio de toneladas de plástico fabricadas. Bueno, Carmen, pero que el plástico sea difícil de gestionar no significa que no se gestione. Cállate. Aunque es verdad, los residuos de plástico se gestionan. Hoy en día tenemos dos maneras de enfrentarnos a la gestión de los residuos del plástico. O bueno, realmente tres maneras. La primera es el famosísimo reciclaje. De esta forma realmente no nos estamos librando del plástico, sino que lo estamos transformando para poder volver a inyectarlo en el sistema, haciendo que necesitemos meter menos plástico virgen, menos plástico nuevo. Aunque con la primera gráfica que hemos visto, la de cuánto plástico se fabrica al año, ya hemos visto que esto del reciclaje no está ayudando mucho a que cada año fabriquemos menos plástico. La siguiente opción es incinerarlo, que es básicamente lo que hacemos con toda la basura con la que no sabemos qué hacer. O la dejamos en un vertedero o la incineramos y generamos energía. Esto de la valorización energética suena guay, pero tiene bastante impacto medioambiental, pero para otro vídeo. Y la tercera opción, que es la más habitual hoy en día y la que más habitual ha sido a lo largo de la historia desde que fabricamos plástico, es no hacer nada. Meter la mierda debajo de la alfombra y hacer como que no la vemos. Suena coña, ¿verdad? Pues pensad que fue básicamente lo que hicimos durante décadas, hasta que más o menos allá por los 90 empezamos a preocuparnos un poco de qué hacer con los residuos. Y con todos estos datos en mente podemos ir a una gráfica que me parece una foto maravillosa de la situación actual, bueno, la gráfica está fecha de 2015, del problema que tenemos con el plástico. Esta gráfica empieza diciéndonos que hemos fabricado ya más de 8.000 millones de toneladas de plástico, de los cuales unos 2.500 millones seguimos utilizándolos. Hago aquí un inciso para recordar que no tenemos que odiar los plásticos por el simple hecho de ser plásticos. Los plásticos pueden tener aplicaciones muy chulas, sobre todo aquellas que permiten utilizar el producto durante un montón de años y no aquellas aplicaciones de usar y tirar. En serio, hago un parón. ¿A quién
se le ocurrió utilizar un material que tarda cientos de años en degradarse para aplicaciones de usar y tirar. En fin, sigamos. Con los casi 6.000 millones de toneladas restantes, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues cualquiera de las tres opciones que hemos mencionado antes. Por el caminito de abajo, pintado de verde eco-friendly, vemos que se han reciclado unos 500 millones de toneladas. Lo que pasa es lo que decíamos antes, que al reciclar el plástico no desaparece. Entonces, estos 500 millones de toneladas se han vuelto a introducir en el sistema. Pero de estos 500 millones, 400 se han vuelto a ir, no se han vuelto a reciclar. Y de estos 400 millones, 100 se han incinerado, pero otros 300 pues se han quedado debajo de la alfombra. Luego, en el caminito del medio, vemos que unos 700 millones de toneladas han ido por este camino, por el camino de quemarse y desaparecer. Forever and ever. Y al final nos encontramos con los más de 4.500 millones de toneladas de plástico que hemos metido debajo de la alfombra. ¡No hay alfombra para tanta mierda! Vale, vamos a aterrizar el problema, que son muchos datos los que tenemos en la cabeza. Hemos inventado o descubierto. Inventado, porque el PET no existía de forma natural en la Tierra, ¿no? O sea, inventado, sí, inventado. Hemos inventado un montón de materiales sintéticos con unas propiedades muy guays, de verdad que los plásticos son unos materiales alucinantes, pero cuando los inventamos y empezamos a generalizar su uso, no lo hicimos teniendo en mente todo el ciclo de vida de estos productos. Porque yo quiero pensar que si inventáramos el plástico ahora, ya introduciríamos plástico en el sistema pensando qué hacer con este material cuando se convirtiera en un residuo. Por eso de que ahora está de moda el ecodiseño, que piensa en el impacto de todas las etapas del ciclo de vida de un producto y tal. Quiero pensar que, oye, quizás tengo mucha fe en la humanidad, también puede ser. Sea como fuere, la cosa es que cuando empezamos a usar plástico no pensamos en este tema. Cuando se empezó a generalizar el uso del plástico tampoco nos pusimos a pensar en este tema. Total, que al final el tema de la gestión de los residuos de plástico lleva como 50 años de retraso con respecto a la producción del plástico. Y así nos va, que ahora tenemos millones y millones de toneladas de plástico contaminando absolutamente todos los ecosistemas de nuestro planeta. Y encima, como vamos con 50 años de retraso, gestionar estos residuos ahora es mucho más complicado que cuando se generó el residuo de plástico allá por el año, 83. Ahora tenemos ecosistemas contaminados por plásticos de distintos tipos, plásticos completamente degradados, algunos hasta el punto de haberse convertido en partículas microscópicas, lo que conocemos como microplásticos. Gestionar este tipo de residuos no es lo mismo que gestionar una botella de plástico en el momento en el que se convierte en residuo. Me encantaría tener un final con mucho hype para este vídeo, pero os lo adelanto, no lo tengo. El problema del plástico es un problema muy grave, muy serio, y como tal hay que tratarlo. Y por eso mismo este año no me servía hacer un Julio sin plástico para deciros que vayáis a hacer la compra con vuestra bolsa de tela. Que por cierto, si todavía no vais a hacer la compra con vuestras propias bolsas y pedís bolsas de plástico en el súper, hola, estamos en 2023, por favor. Este año quiero aprovechar Julio sin plástico para divulgar sobre este problema, para que aprendamos las verdaderas dimensiones del problema, para que sepamos quiénes son los verdaderos responsables del problema y para que seamos conscientes de por dónde tienen que tirar realmente las soluciones de este problema. Quiero hacer un Julio sin plástico que vaya un poquito más allá de nuestros hábitos del día a día, que nos haga ser más críticos y más exigentes con empresas, organizaciones, gobiernos, con el sistema, en resumen. Así que estad muy atentos a todo el contenido de este mes porque va a haber cosas muy chulas. Vamos a darle mucha cañita a empresas de mierda, que eso a mí me encanta. Vamos a hablar de greenwashing, por supuesto. También hablaremos de proyectos muy guays que están teniendo un impacto muy positivo en la lucha contra este problema y muchísimas cosas más. Así que solamente me queda desearos que paséis un feliz Julio sin plástico.